Ahí está grabando, pedir consentimiento, me dijeron que sí. Bien. Ahora vamos a hablar de compuestos orgánicos, pero más que nada enfocados a la parte industrial. Los compuestos orgánicos, mayormente los que trabajamos, van a ser destilado del petróleo y no necesariamente tienen que ser combustibles, por ejemplo, el gas, nafta o otro combustible fósil, sino que también los aplicamos en otras áreas, por ejemplo, para la producción de plásticos, para la producción de productos de limpieza, por ejemplo, los detergentes, para hacer caucho, para hacer obviamente combustibles fósiles, venenos, etcétera, etcétera. O sea, está en un montón de áreas, tenemos compuestos orgánicos. No es solamente petróleo. Bien, la industria petroquímica básica la vamos a dividir en 4 grupos. La industria de los plásticos, que tenemos los elastómeros, resinas y fibras sintéticas, y mayormente la van a usar en la producción de caucho, plástico, fibras sintéticas, adhesivos y plásticos propiamente dichos. También obviamente el PVC y otros. Los agentes tensoactivos mayormente eh, se usan para la producción de detergentes. Las industrias farmacéuticas se usan para producción de hormonas, antibióticos, vitaminas, eh, venenos, eh, venenos prácticamente más que nada para hongos y para parásitos, analgésicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para la industria agroquímica, que se usa para pesticidas y biocidas. Estos serían más que nada 4 grandes grupos de la química y orgánica industrial. Después también tenemos, esto sería de la petroquímica básica. Después tenemos también para formar colorantes y pigmentos, algunas pinturas y también colorantes para algunos plásticos. Están íntimamente relacionados con los polímeros, que ahora a continuación vamos a ver qué son los polímeros, ya que a medida que aparecen nuevas fibras y plásticos, han tenido que desarrollar nuevos componentes afines. ¿A qué se refiere con esto? A medida que tenemos un plástico nuevo, capaz que un colorante nos sirva de la misma manera para este plástico que funcionaba para el otro. Entonces, para poder teñir un plástico, deberíamos tener un colorante afín, es decir, que se integre a la estructura molecular del plástico que tenemos. Después tenemos, por ejemplo, la industria de los disolventes, que tenemos unos cuantos, por ejemplo, el etileno, el metanol, el tolueno, entre otros. Y a continuación tenemos lo que vendrían a ser los polímeros. Vamos a verlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos los monómeros, lo que serían los monómeros. Monómeros es una molécula de hidrocarburo. Un polímero son muchas moléculas de hidrocarburos unidas, de la manera que sean. Pueden tener ramificaciones, pueden estar entrelazadas entre sí, o pueden ser lineales. Básicamente lo que hacen lo que serían los polímeros son muchos monómeros unidos. Monómeros serían las moléculas aisladas. En este caso tenemos el etileno, acá tenemos el polietileno, que sería una fibra plástica. Prácticamente los polímeros en su gran mayoría se usan para formación de plásticos. Bien, vamos acá, tenemos un ejemplo de la polimerización. Tenemos un monómero, el monómero generalmente va a tener un enlace doble. Si tenía un enlace doble, decíamos que era un alqueno. ¿Qué pasa a continuación? Este enlace doble se rompe. Entonces, ¿qué me sobran? Un enlace simple acá y un enlace simple acá. Con esos enlaces simples que nos quedan, ¿qué hacen? Se unen a otros monómeros. Esto que tenemos acá podría ser, por ejemplo, esto. Al sacarle el enlace doble, nos quedó la posibilidad de unirle otra molécula de un lado y otra molécula del otro lado. A partir
de un monómero, tenemos la posibilidad de unirlo a otros para que formen un polímero. Este es el mismo ejemplo que teníamos acá arriba, el etileno y el polietileno. Etileno, etil, dos carbonos, eno, que tiene un enlace doble. Etileno, polietileno, muchos etilenos unidos. Bien, después tenemos reacción de condensación. Acuérdense, esta se llama polimerización. A partir de un monómero obtenemos, a partir de monómeros obtenemos polímeros. Polimerización. Esta se llama condensación, que sería a partir de dos moléculas, las unimos, por ejemplo acá, a partir del ácido acético, la hacemos reaccionar con el etanol, el OH y el hidrógeno del etanol forman una molécula de agua. Y como acá le sobra un enlace y acá le sobra un enlace, se unen entre sí. Cuando hablamos de condensación, tenemos dos moléculas de hidrocarburos que se unen. Al unirse, liberan una molécula de agua. El ejemplo más básico es el del ácido con un alcohol, para que lo tengan en cuenta. ¿Está bien? Acuérdense, reacción de condensación, a partir de dos moléculas, se unen y liberan una molécula de agua. En este caso lo que libera sería un éster. Después tenemos los polímeros, los podemos dividir en tres grupos mayormente. Tenemos los lineales, que son polímeros todos unidos como un collar, ¿verdad? Un monómero unido a otro monómero, unido a otro monómero, todos entrelazados entre sí, que esos prácticamente no existen. Después tenemos los ramificados. ¿Qué serían los ramificados? Que tienen ramificaciones. Si se acuerdan cuando vimos hidrocarburos, vimos lo que serían ramificaciones. Es decir, que tienen una cadena, acá sería una cadena de monómeros, que a su vez del medio le salen otras cadenas de monómeros. Y después tenemos los entrecruzados. ¿Qué serían los entrecruzados? Prácticamente sería que las ramificaciones mantienen unidos unos polímeros con otros polímeros y también se cruza la estructura entre sí. Nos quedaría, esto sería, supongamos, como una soga. Esto sería como una soga con tiritas colgando y esto vendría a ser una red. ¿Está bien? Generalmente cuando hablamos de estructuras plásticas lo que tenemos mayormente sería entrecruzados, ya que prácticamente una fibra suelta no nos soportaría mucho, no sería muy útil. Bien, y después lo podemos tener en cuenta dependiendo la estructura que tome el polímero. Cuando, ¿cómo se dice? Cuando cuando toma la forma plástica. Por ejemplo, tenemos la forma amorfa, que cualquiera va para cualquier lado, es decir, no tienen un orden definido. Y tenemos la forma cristalina, que tienen un orden, ¿está bien? Que tienen un orden y que siempre van a seguir un patrón similar. Después tenemos la forma semicristalina, que siguen un orden, pero no es un orden muy tan regular como esto. O sea, siguen un orden, pero no un orden tan preciso. ¿Qué me va a determinar si son amorfos, semicristalinos o cristalinos? Bien, si son todos lineales, sin ramificaciones, casi seguro que vamos a tener uno cristalino. Algo perfectamente cristalino no existe. No tenemos polímeros perfectamente cristalinos que formen estructuras perfectamente cristalinas, pero sería el ideal. Cuanta más ramificaciones tenga el polímero, más amorfo va a ser. ¿Por qué? Porque las ramificaciones también van a ocupar lugar. ¿Y qué va a ser ese lugar que ocupan? Que no puedan organizarse de una manera regular. Lo que sí,
Si el polímero tiene todos las mismas ramificaciones en el mismo lugar o ramificaciones similares en lugares similares, tenderían a tomar una forma cristalina. Cuando hablamos de una estructura amorfa, es que tiene ramificaciones en cualquier lado, todos en lados diferentes, entonces van a tornar a desorganizarse. Y me van a decir, ¿qué es mejor, uno cristalino o uno amorfo? Depende del uso que le vamos a dar. Y porque ambos tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de los cristalinos, tienen, tienen mayor densidad, es decir, cuanto más cristalinos son, más densidad van a tener. El amorfo va a tener menor densidad. Cuanto menos cristalino es, menor densidad tiene. Cuanto más cristalino es, más densidad va a tener. ¿Por qué? Porque las ramificaciones ocupan lugar. Es como que les digo, tenemos lo siguiente, muchas planchuelas apiladas una arriba de la otra, ¿verdad? Son todos lineales. Los puedo apoyar entre sí y me va a quedar una estructura muy densa. Ahora vamos a suponer que pongo planchuelas en forma de E. Entonces tengo una planchuela acá, otra planchuela acá y otra planchuela acá, todas en forma de E. Supongamos que los dos casos tienen la misma masa. ¿Está bien? Los dos tienen la misma cantidad de carbonos, de monómeros, de hidrógeno, de todo. ¿Cuál me va a ocupar más lugar? La que tienen en forma de E. ¿Por qué? Porque las ramificaciones ocupan lugar, entonces va a hacer que gane volumen la molécula. Las amorfas van a tender a tener una densidad menor, porque las ramificaciones irregulares van a tender a hacer que gane mucho volumen. Las cristalinas van a tener una densidad mayor, que dependiendo el uso que yo le quiera dar, me va a convenir usar cristalinos, amorfos o algo en el medio. En realidad no decimos cristalinos o amorfos, decimos o tendiendo a cristalinos o tendiendo a amorfos. Cuando hablamos de dureza, los cristalinos van a tener una dureza mayor y los amorfos van a tener una dureza menor. Los cristalinos, por ejemplo, se usan para hacer Kevlar, que Kevlar sería el material del que están hechos los chalecos antibalas. El punto de fusión y de ablandecimiento, el cristalino tiene un punto de fusión definido y bastante cerrado. Es decir, el cristalino se derrite a tal temperatura y se derrite a tal temperatura. Cuando hablamos del amorfo, se derrite de a poco y tiene el punto de fusión muy abierto. ¿Por qué? Porque en el amorfo tenemos muchas estructuras diferentes. En vez en el cristalino tenemos casi todas las estructuras son prácticamente iguales. Cuando hablamos de rigidez, los cristalinos van a tener una mayor rigidez que los amorfos. De repente si quiero hacer algo que sea más bien flexible, capaz que me convenga más usar uno amorfo que uno cristalino. Encogimiento y contracción, los amorfos son los que tienden más a reducirse cuando aumenta la temperatura. Suelen usarse para formar termocontraíbles. Permeabilidad a gases y disolventes. Permeabilidad sería capacidad de dejarlos pasar, ¿verdad? Los amorfos, como tienen muchas separaciones entre debido a las ramificaciones, son bastante permeables a los gases y dejan que pasen con bastante facilidad. Temperatura de deformación, el de los cristalinos sería mucho mayor que el de los amorfos. Y resistencia al impacto, los cristalinos suelen romperse con mayor facilidad que los amorfos. O sea, los cristalinos son más duros, pero más quebradizos. Los amorfos son menos duros, pero más, como se dice, flexibles. Entonces van a tender a romperse con mayor dificultad. Algunos ejemplos de plásticos cristalinos, de estructuras cristalinas, serían el polipropileno, el poliestileno, el nylon o el Kevlar. Algunos ejemplos
damorfos serían el poliestireno, el policarbonato, polisopropeno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos varios, ahí tenemos algunos ejemplos nomás. Después, dependiendo los plásticos, el tipo de plástico que tenemos, van a depender las propiedades. La mayoría de los plásticos van a tender a tener una constante de conducción eléctrica bastante baja, prácticamente no van a conducir la electricidad, y una de conducción térmica también muy baja. Acuérdense, los plásticos son muy malos conductores térmicos y muy malos conductores eléctricos. También tienen una densidad bastante baja. En cambio, ahí tenemos en comparación algunos metales como el acero o el aluminio, que tienen una densidad alta, son muy buenos conductores térmicos y muy buenos conductores eléctricos. Y los plásticos están empezando a reemplazar a los metales en varios componentes en la industria, prácticamente porque primero son más baratos, segundo tienen una menor densidad y después son prácticamente aislantes térmicos y aislantes eléctricos. Supongamos que tenemos una pieza de metal que me pesaba tanto, entonces la máquina, que pesaba, qué sé yo, 20 kilogramos, y la máquina me iba a funcionar retrasada debido al peso del metal, lo reemplazamos por un plástico duro, digamos, por ejemplo, PVC, y va a aguantar mucho mejor el rendimiento de la máquina. Los plásticos están reemplazando gran parte de los metales en muchos ámbitos. Es más, hay plásticos que si incluso los hacen con polímeros con la forma adecuada, llegan a ser más resistentes que los metales. Y eso sería prácticamente lo que tenemos acá. Sí, en las aberturas dice Mariel que tenemos PVC. Perfecto. También en tuberías, antes era todo de metal. Si se fijan, los caños nuevos de gas, los termofusión, son de plástico. No me acuerdo si tienen también un núcleo de metal, pero son prácticamente de, como se dice, de plástico. Los caños de agua viejo también y los caños de luz también eran de metal y ahora son de plástico. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Traté de hacer la clase sintética ya que después, más que nada, quería ver lo otro y de esto todavía pueden leer el módulo y la clase que viene tenemos la clase de consultas para que me pregunten lo que necesitan respecto a esto o respecto a cualquiera de los otros temas que entran en el parcial, tanto trabajos prácticos. Sí, dice que los de termofusión tienen una lámina de acero adentro. Bien. Algo para preguntar respecto a esto, traté de hacer la sintética ya que está bastante bien resumido en la, en la guía esto y tampoco quise hacerlo terminar muy tarde. Bien, si no tienen ninguna consulta, después obviamente me preguntan cuando necesiten y nos vemos el miércoles. Acuérdense que el examen lo tenemos el otro domingo. ¿Qué horario, profe, el examen lo va a subir? Había dicho de